Hola, buenas tardes, navegantes. Vamos a empezar con la conexión de hoy. Vamos a repasar algunas de las cosas que ya hemos visto, que quiero ir profundizando en ellas para poder luego dar pasos más lejos, ¿no? Para poder entrar en otras cosas quizás un poco más complejas, pero para ir asentando eso. Entonces, vamos a empezar por repasando la respiración. Vamos a colocarnos primero bien sentados sobre los isquiones. Repasamos, si nos dejamos caer un poco hacia atrás, lo que vamos a notar es que nos apoyamos en los glúteos, en los músculos. Si nos incorporamos, vamos a notar que nos subimos sobre los huesos que tenemos ahí debajo de los glúteos, que son los isquiones. Y vamos a buscar esa sensación de que hay un globo tirándonos desde la mitad de la cabeza hacia el techo, hacia arriba. De manera que nosotros dejamos que nos lleve ese globo y nos alargue, nos estilice hacia el techo. Aflojamos un poco la mandíbula. Ya sabes cómo hacerlo. Si no notas la tensión, si notas tensión, aflójala. Y si no notas tensión, imagínate que hay tensión y te imaginas que la vas reduciendo. Y bajas varios escalones de tensión, de manera que tu mandíbula la notes que se queda como colgando, como un poco tonta. Aparte de eso, notarás que tus dientes tienden a separarse, pero no los separes tú. Lo que tienes que hacer es dejar que pese la mandíbula y sea el peso de la mandíbula el que hace que se separen un poco la dentadura. Bien. Deja que pesen los brazos, que los hombros se apoyen en la percha, que no los sujetas tú con tus músculos, sino que los dejas que se apoyen. Estás creciendo por la cabeza con la mandíbula suelta y con los hombros sueltos. Busca esa sensación que ya has experimentado en alguna ocasión de que pesan. Bien, y vamos a llevar ahora la atención al abdomen, a la respiración. Si no lo tienes claro, puedes poner una mano en el ombligo, en la zona del ombligo, del vientre, para que puedas notar cómo se infla cuando coges aire, como si fuera un globo. Que notes que se infla y cuando echas el aire, cómo se desinfla. Eso es. Al coger el aire, vas llenando la tripa y al echar el aire, a tu ritmo, despacio, vas vaciando el abdomen, vas vaciando ese globo. Eso es. Cogiendo aire, vas llenando de nuevo el abdomen tranquilamente. Eso es. Y al echar el aire, vas vaciando. Estupendo. Bien. Ahora vamos a ir a la zona del periné. Recuerdo la pelvis, la estructura ósea de la pelvis, y en lo que es el suelo de la pelvis, entre los isquiones, el pubis delante y el coxis detrás, se conforma un rombo. Aquí estaría delante el pubis, detrás el coxis, y en los vértices laterales estarían los isquiones. En ese rombo, que está conformado por músculos y por tejido conjuntivo, lo que vamos a hacer ahora es moverlo un poco. Vamos a ir tensándolo. Quiero que lo hagas progresivamente, no de golpe, sino suave y progresivamente. Le vas poniendo tensión, vas apretando un poco y lo vas aflojando. Eso es. Vas apretando un poco como si tuvieras ganas de hacer pis y quieres aguantarte. Esa es la sensación que tienes que buscar. Y ahora vas aflojando progresivamente. Que tengas tú el control de cuánto contraes y cuánto relajas. Y lo vayas haciendo de manera progresiva. Ahora vamos a hacer una contracción no solo tensando, sino además metiendo hacia adentro, tirando hacia arriba el periné. Y vas aflojando. Y vas contrayendo de nuevo
tensando y vas tirando hacia adentro, hacia arriba, de manera que se meta el periné hacia el abdomen y vas aflojando. Si no terminas de sentirlo claro, no importa, imagínatelo y en la medida de lo posible, si te sirve, visualízalo, cómo se mueve. Bien, ahora vamos a combinarlo con la respiración. Al coger el aire, hinchas la tripa y aflojas el periné. Notarás como que se cae un poco hacia la silla. Y al echar el aire, lo que vas a ir haciendo es, además de vaciar la tripa, a la vez contrayendo el periné y subiéndolo un poquito. No hace falta que hagas mucha fuerza, pero sí que lo sientas con claridad, o por lo menos que te lo imagines. Y cogiendo aire, vas hinchando la tripa suavemente y vas llenando y vas notando cómo el periné tiende a aflojarse y a caer un poco hacia la silla. Y al echar el aire, vas tensando y vas tirando hacia arriba, metiéndolo un poco hacia adentro. Eso es. Una vez más, vas a coger aire, hinchando la tripa y a la vez aflojando el periné, dejando que vaya cayendo. Es como que al hincharse el globo de la tripa también le empuja un poco al periné y lo dejas caer, que se ceda un poco. Y al echar el aire, tensas y va tirando hacia arriba y vas empujando hacia arriba. Eso es. Estupendo. Bien, ahora vamos a trabajar con los hombros. En los hombros tenemos lo que es la escápula, la paletilla, tiene una parte que hace como una visera aquí en la parte del hombro y debajo está la glenoides, la cavidad glenoidea, que en el caso del hombro es bastante plana. Aquí vendría la cabeza del fémur y cuando tenemos tensión en el hombro, lo que ocurre es que la cabeza del fémur tiende a deslizarse hacia arriba. Aquí no habría especial problema. El problema es que está en esta parte, esa especie de visera que os hablo, de manera que cuando sube la cabeza del húmero, el espacio que queda entre los dos se hace más pequeño, se pinza. Y entonces lo que ocurre es que por ahí que están el supraespinoso, que si habéis conocido a alguien que ha tenido problemas de hombro, posiblemente conozcáis el término, están los manguitos, los rotadores y entre ellos el supraespinoso, que pierden espacio para pasar por ahí los tendones. Y lo que ocurre es que cuando levantamos el brazo, tienden a pellizcarlo. Para liberar ese espacio, para agrandarlo, vamos a hacer ahora un trabajo. Lo primero que vamos a hacer es soltar la tensión. Luego vamos a estirar. Pero antes de estirar, lo que vamos a hacer es aflojar lo que está corto. Y después ya alargaremos suavemente. En vez de empezar a estirar directamente para echar un pulso entre uno que está corto y otro que le estira para estirarlo, valga la redundancia, lo que vamos a hacer es primero aflojar el que está corto y después vamos a estirar un poco. Bien, entonces lo que quiero que hagas es ahora llevar primero un poco los hombros hacia arriba. De manera que notes el trabajo de los músculos que elevan el hombro. Y ahora lo que vas a hacer es dejar que caigan un poco, no del todo, que caigan solamente un poquito. Y vas a volver a subir una pizca hacia arriba, los hombros, y los vas dejando caer un poco, otro poco más, otro poco más, y déjalos caer. Bien. Ahora vas a sentir el peso de los brazos. Entonces, voy a ponerme quizás de pie para que lo veáis mejor. Ahí estoy con los brazos colgando. Lo que quiero que hagas ahora es llevar tu atención a la parte del hombro. Y vamos a fijarnos primero, más que en la parte del hombro, en la parte del trapecio,
la unión entre la cabeza y el hombro, de manera que puedas sentir la tirantez esa. Y si tú tiras un poquito de los brazos hacia abajo, de las manos hacia el suelo, vas a notar que aumenta esa tirantez. Aflojas y notarás que disminuye. Y si estiras un poquito hacia arriba, vas a notar que esa sensación que estábamos el otro día, voy a subir un poquito la imagen para que me veáis mejor, el otro día estábamos hablando del tejido conjuntivo, quiero que vuelvas a identificar esa sensación. Subes un poquito los hombros y notarás que estás trabajando con los músculos, pero no notarás esa sensación que aparece cuando dejas los brazos. Bien, entonces ahora deja los brazos que pesen. Y aparece una sensación aquí. Quiero que te vayas identificando con ella, que la vayas reconociendo. Si subes un poquitín los hombros, unos milímetros, apenas 2, 3 milímetros, no hace falta más, esa sensación desaparece. Es una sensación sutil inicialmente, ¿eh? Y ahora, si aflojas, esa sensación aparece. Recordad lo que os decía del tensor. Es como un tensor. Aquí estaría, esto sería el cuello, la vertical. Este sería el tensor, el tejido conjuntivo. Cuando nosotros subimos el hombro, lo que ocurre es que el tejido conjuntivo queda flojo. Cuando bajamos el hombro, el tejido conjuntivo se tensa y entonces lo sentimos. Esa sensación es la que quiero que identifiques. En cuanto subes un poquito el hombro, esa sensación desaparece porque queda flojo. Y cuando lo dejas caer, vuelve a aparecer esa sensación. Quiero que la identifiques, que la sientas con claridad, para que podamos luego utilizarla a otros niveles, porque la sensación es equivalente. Bien, entonces, dejamos que los brazos pesen y de esa manera sentimos una ligera tirantez ahí. Vale, ahora tiramos de los hombros, de las escápulas, un poquito hacia el sacro. De la escápula tiro hacia el sacro. Las escápulas quedan hacia los lados y entonces tiramos un poco como en V hacia el sacro. Y entonces notarás que se tensa más todavía la parte esta de los trapecios. Ahí estamos tensando el tejido conjuntivo que une el cuello con los hombros. Bien, mantén esa sensación ahí en tus trapecios y ahora lo que quiero que hagas es llevar tu atención a los hombros, aquí dentro de la articulación del hombro, y que crezcas por los dedos de las manos, que los lleves un poquito hacia el suelo, que estires. Y entonces notarás dentro de la articulación del hombro como que algo se mueve, se desplaza hacia abajo. Esta sería la parte de la escápula, esta sería el húmero, el brazo. Hemos tensado la escápula hacia abajo, nos tira el trapecio aquí arriba, y ahora al tirar del brazo, mejor dicho, del brazo hacia abajo, lo que vamos a notar es que se desliza algo dentro de la articulación del hombro, en el interior, y que aparece una tirantez sutil, parecida a la que sentimos en el cuello, pero dentro del hombro. Vamos a hacerlo. Al principio cuesta un poco sentirlo, ¿eh? Si no lo sientes, imagínatelo. Imagínate dónde se articula la cabeza del húmero, en una superficie así plana, la cabeza del húmero es como redondeada, y lo que vamos a hacer es primero tirar de la escápula hacia abajo el hombro, de manera que se tensa el trapecio, y después vamos a estirar del brazo hacia abajo buscando la sensación dentro del hombro. Vamos a por ello. Bien, entonces, primero subimos un poquitín los hombros para que desaparezca la sensación de los trapecios. Cuantas más veces lo hacemos, más fácil es identificarlo. Por eso lo repito y lo repito. Ahora, dejamos que caigan los hombros y empieza a tensarse los trapecios, los tensores que sujetan los hombros desde arriba. Bien, entonces ahora además tiramos un poquito de las escápulas hacia el sacro, de manera que la sensación esta de los trapecios la tengamos todavía un poco más intensa, más clara. Al tirar de los hombros hacia abajo notaremos que esos tensores se ponen un poco más tensos. Y ahora, manteniendo esa tensión, lo que hacemos es crecer desde los dedos de las manos, desde las manos,
hacia el suelo. Tiramos un poquito hacia el suelo. Y entonces notaremos que pasa algo dentro de la articulación del hombro. Ahí empieza a aparecer una sensación que no estaba. Y si tiras más de los dedos, se intensifica. Es fácil, vete aflojando. Ahora, vete aflojando todo. Es fácil que puedas sentir algo de hormigueo en los dedos o en las manos. Es normal. Eso quiere decir que estás realmente estirando. Y como os decía ayer, los nervios van por dentro del tejido conjuntivo. Cuando estiramos el tejido conjuntivo, se estimulan esos nervios en forma de hormigueo. A veces se nota como electricidad incluso. Bien, vamos a buscarlo otra vez. Cogemos, subimos un poquitín los hombros para que desaparezca la sensación esa de los trapecios. Ahora dejamos que pesen los hombros y sentimos que empezamos a sentir la sensación en los hombros, perdón, en los trapecios. Ahora tiramos de las escápulas hacia el sacro, de manera que la sensación esta de los trapecios se intensifique un poco, lo notemos con más claridad. Y manteniéndola es cuando ahora vamos poquito a poco, progresivamente, llevamos la percepción, además de tenerla en los hombros, aquí, dentro del hombro, dentro de la articulación del hombro, y vamos tirando de los dedos, de las manos, hacia el suelo, de manera que nuestro brazo se alarga y comenzamos a notar una sensación dentro de los hombros, dentro de la articulación, y increméntala un poquito y notarás que aumenta la sensación. Ahora vas aflojando los brazos, seguirá la sensación de los trapecios y ahora vas aflojando las escápulas, no tires de ellas y entonces notarás que esta sensación disminuye. Y si subieras un poquito los hombros, notarás que esa sensación desaparece. Notarás los músculos, pero no el tejido conjuntivo. Bien, este trabajo es muy interesante para todas las personas que trabajan mucho sosteniéndose los brazos, sobre todo, bueno, con el mismo ordenador en muchas ocasiones ya se produce porque estamos en tensión tratando de sujetarnos. Y no solo tensamos los trapecios, sino que estamos tensando los brazos. Bien. Para la gente que tiene molestias ahí dentro del hombro, es un ejercicio muy interesante para quitar tensión. A veces hay que hacer rehabilitación de movimiento, de trabajar con poleas o con pesos, estupendo. Pero, además de eso, es interesante quitar tensión a los tejidos. No solo trabajar los músculos, no solo trabajar la movilidad, que en ocasiones es necesario, sino también trabajar los tejidos que envuelven a la articulación y que están impidiendo una buena dinámica de la articulación. A veces incluso es lo que genera el dolor y está limitando el movimiento. Bien, vamos a hacerlo, a trabajarlo un poquito más. Porque quiero que lo experimentéis bien para que luego podáis hacerlo. Lo podéis hacer incluso caminando por el pasillo, si no salís de casa. Algunos igual todavía tenéis que salir a trabajar, pero los que no tengáis que salir, por lo menos en casa, podéis hacerlo. Pero lo podéis hacer en cualquier momento. No hace falta que te pongas a hacer el ejercicio. Estás en el ordenador trabajando, un momento te paras y en la misma silla, sentada, puedes hacerlo en unos minutos. Bien, vamos a hacerlo otra vez entonces. Subimos un poquito los hombros, de manera que notes que desaparece la sensación del tejido conjuntivo en los trapecios. Ahora dejas caer. Es nada más que eso, ya es importante, porque estás haciendo que los músculos se relajen y que trabaje el tejido conjuntivo. Además de eso, vamos a aumentar un poquito la tensión tirando de las escápulas. Todavía de los brazos no, tiras de las escápulas. Y lo que haces es estabilizar las escápulas. Este trabajo es muy importante para trabajar con los brazos, porque va a permitir que trabaje el brazo con la escápula controlada. Entonces, tiramos de las escápulas y entonces notarás que las escápulas es como que se encajan, se quedan estables. Esta parte del cuerpo, la cintura escapular, se queda como si le hubiésemos puesto una faja, como cuando ponemos la faja abdominal, pero a nivel de la cintura escapular. Y manteniendo esa ligera tirantez en los trapecios, esa estabilidad de la escápula, ahora llevamos la atención dentro de los hombros y lo que hacemos
es estirar desde las manos, desde los dedos de las manos, de manera que vayas notando cómo se va estirando ahí. Ahora quiero que lo mantengas un ratito. Eso es. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la respiración abdominal y el perineo. Bien, afloja un momento. Vamos a hacerlo con poca fuerza. Cada uno puede ir poniendo la fuerza que quiera. Yo me he puesto de pie para que me vierais, pero lo podéis hacer perfectamente sentados. Y eso es algo que os va a servir cuando tengáis que trabajar con el ordenador y podáis en un momento paras y te tomas un momento para ti. Es decir, me tomo un momento para mí, cada uno para sí mismo. Bien, entonces, repasamos la respiración. Cogiendo aire, llenamos la tripa, a la vez que aflojamos el periné, y al echar el aire, lo que vamos haciendo es vaciar la tripa y a la vez empujar el periné un poco hacia arriba. Es un trabajo sutil, ¿eh? No es un trabajo de pesas, es un trabajo sutil, no hace falta hacer mucha fuerza. Puede ser amplio, te tomas tiempo en hacerlo, pero no hace falta que sea fuerte. Más bien al revés, no hace falta que... es mejor que no sea fuerte. Bien, entonces vamos a conjuntarlo con el estiramiento este. Vamos a dejar que los brazos pesen. Eso ya lo tenemos, ya lo hemos repetido varias veces, entonces directamente dejamos que pesen e identificamos la sensación esa de los trapecios. Sujetándolo, tiramos un poquito de las escápulas, de manera que lo tengamos un poquito más sujeto. No hagas mucha fuerza, ¿eh? Menos de la que has hecho antes, que estábamos, digamos, practicándolo, solamente sujetarlo, que notes que se estabiliza un poco. Y ahora es cuando, manteniendo eso, crecemos por los dedos. Te recuerdo que estás creciendo por la cabeza, que estás sentada sobre los isquiones y... no sé por qué ahora me aparece aquí... Ay, si es que le estoy dando con el dedo y no es sensible la pantalla. Acostumbrado al móvil. Bien, entonces, manteniendo eso, lo que hacemos es crecer un poco por los dedos de las manos, de manera que notemos cómo tira ahí dentro. Suavemente, muy suavecito, vamos a ir incrementándolo, pero vamos muy suavecito. Pero lo combinamos con la respiración. Mantenemos lo que tenemos. Cogemos aire hinchando la tripa. Y al echar el aire, que hemos aflojado el periné, vamos tirando del periné hacia arriba, suavemente, suavemente, y lo vamos enviando a esa sensación que tenemos dentro de los hombros. Al coger el aire, mantienes la situación, llenando la tripa, aflojando el periné, y al echar el aire, empujamos con el periné un poquito hacia arriba, como si empujáramos un émbolo que manda hacia la zona interna de la articulación de los hombros. Y tú estás haciendo una ligera tirantez de crecimiento de los brazos y vas enviando, es como cuando echamos el hálito sobre las manos para calentarlas. Estamos como enviando ahí como calor para ablandar. Lo digo como una figura que te puede servir para jugar con la imaginación y que te facilite el soltar. De manera que notes como que se ablanda esa tensión y que te permite que se vaya estirando como un chicle. Como un chicle que cuando lo ablandas es más fácil estirarlo. No tiene que haber dolor. Sí puede haber una ligera molestia porque la tirantez puede ser muy incómoda. Si es muy incómodo, vete más despacio. Incluso, si hace falta, aflojas. Descansas y luego vuelves a estirar. Venga, una más. Cogiendo aire, mantienes la situación en la que estás, vas llenando la tripa, vas dejando que el periné caiga un poco hacia la silla y al echar el aire vas tensando, enviando hacia arriba
enviando hacia la articulación. Si quieres, incluso también lo puedes enviar hacia los trapecios, si te apetece aflojarlos también. Puedes enviar a los dos sitios. Y vas soltando. Estupendo. Muy bien. Esto es el trabajo que quería hacer hoy sobre los hombros. Ahora quiero poner una semilla sobre algo que quiero trabajar más adelante, pero quiero empezar ya a introducirlo, que es el fenómeno de la disociación. En ocasiones, cuando tenemos dolores somáticos, el origen, al menos no el origen total, no está en la parte mecánica, sino que está expresando, está somatizando cuestiones emocionales. Y en ocasiones no tenemos más remedio que abordarlas para poder resolver. Si no, estamos poniendo paños calientes que nos alivian, pero no resuelven. Bien, entonces vamos a empezar a acercarnos a la posibilidad de poder también trabajar eso. Para ello, a veces las emociones son tan fuertes que no nos permiten, no somos capaces de abordarlas, de trabajarlas, porque nos descolocan mucho por su magnitud, tal como las vivimos, al menos. Entonces, hay una manera de poder suavizar eso, que es la disociación. Es como poner un aislamiento entre medias que disminuye la intensidad. Si queremos aislarnos de un ruido, podemos poner algo que apantalle ese ruido, y no es que dejemos de oírlo, pero sí disminuye la cantidad de sonido que nos llega, con lo cual nos permite soportarlo o manejarlo mejor. Bien, algunos ya conoceréis lo que es el fenómeno de la disociación. Si no, yo lo voy a explicar ahora. Es el equivalente, la imagen podemos utilizar la de un teatro, por ejemplo, o un cine, pero bueno, un teatro. Cuando uno está en primera persona, es uno de los actores. Es decir, está viviendo la obra dentro de la obra de teatro. El espectador está viéndola desde fuera, es decir, está disociado. Eso no quiere decir que no perciba las emociones que se generan durante la interpretación, pero las siente con una cierta distancia. Entonces, para terminar, quiero hacer un pequeñísimo ejercicio para ir introduciendo esto. Quiero que cojas una situación. No tiene que ser una situación problemática, una situación normal, neutra, digamos, pero que tenga un poquito de salsa. Y quiero que la recuerdes. Si te ayuda, puedes cerrar un momento los ojos. Lo vamos a hacer muy rapidito, Puedes cerrar un momento los ojos y revivir esa situación, de manera que veas lo que ves en la situación, que oigas lo que oyes en la situación y que sientas lo que sientes en esa situación. Es decir, estás reviviendo la situación. Y quiero que te des cuenta de cómo lo percibes, cómo lo sientes, cómo lo piensas, cómo lo escuchas, cómo percibes todas esas sensaciones en ese momento. Bien, ahora quiero que abras un momentín los ojos, porque quiero que te salgas de la situación. Vale, entonces ahora lo que vas a hacer es cerrar de nuevo los ojos y quiero que hagas lo que he comentado hace un momento, de imaginarte la situación, pero ahora lo vas a imaginar desde el patio de butacas. Es decir, estás sentada en uno de los asientos del teatro y estás viéndote cómo estás
viviendo esa situación. Y quiero que desde ahí, desde el patio de butacas, puedas revivir como espectadora esa situación que está viviéndose en el escenario o en la pantalla. De manera que experimentes la diferencia de estar viviéndolo en primera persona o observándolo desde el patio de butacas. Muy bien. Pues eso lo utilizaremos, pero por hoy es suficiente. Hasta mañana, navegantes.